Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera clase del Seminario de Epidemiología para Centros de Tratamiento. Mi nombre es María Verónica Brasesco y quiero agradecer especialmente a ISAP Internacional, ISAP Argentina y a la Universidad del Museo Social por favorecer, permitir, vehiculizar estos encuentros. Vamos a hablar, ya tuvieron dos clases anteriores, donde estuvieron un poco viendo qué era la epidemiología, qué era esa evaluación de las poblaciones, pensar en los consumos a nivel población, pensar en los consumos a nivel población específico de nuestros centros de tratamiento. Tenemos que hablar de evaluación. Ustedes saben que todos los que somos del ámbito de la salud mental, históricamente en la Argentina, no nos hemos llevado muy bien con el concepto de evaluación. Esto es particular, ¿no? En este imaginario donde se ha condenado casi una idea de evaluar, ¿no? Cuando evaluar significa dar valor, calcular el valor de algo, calcular para decidir. O sea que es en realidad la palabra en sí misma es una palabra que ayuda muchísimo a organizar nuestros actos. Nosotros todo el tiempo evaluamos. Ustedes van a evaluar si estas clases fueron bien dadas, si el material fue interesante. Digamos, yo voy a evaluar de alguna forma y autoevaluarme para mejorar la forma en dar este seminario. Porque evaluar, como dice en la definición que está ahí, es atribuir o determinar el valor de algo o de alguien teniendo en cuenta diversos elementos o juicios. Y nosotros vamos a querer evaluar acá nuestros centros de tratamiento, ¿no? Entonces, queremos una mejor información, dar valor a esa información que tenemos para tener mejor capacidad de análisis e interpretación y tomar mejores decisiones en la gestión de nuestros centros, en la gestión institucional, en la gestión de los pacientes, en la gestión de los espacios de ocio. O sea, es lograr una buena información. Estuve buscando y pensando una posible evaluación de lo que significa evaluar un centro y les propongo esta. Proceso de diseñar, recoger, procesar y proveer información útil para tomar decisiones en diferentes niveles de gestión del centro. Entonces, Roberto les habló ya de estos procedimientos sistemáticos y donde vamos a analizar las condiciones estructurales, los procesos de tratamiento, los resultados de tratamiento, los impactos en nuestra población de esos tratamientos que hicieron las personas que estuvieron en nuestro centro. Vamos a identificar problemas, vamos a ver situaciones de insatisfacción, fundamental de insatisfacción nuestra, de insatisfacción de los usuarios, de los operadores. ¿Para qué? Para pensar una gestión mejor y un funcionamiento mejor del centro. Vamos a hablar de accesibilidad, de atención, de cobertura, de eficacia, ¿no? Vamos a tocar distintos temas. Entonces, es muy importante que a lo largo de estas clases, de este seminario, ustedes se vayan con la idea de que hay que hacer un análisis crítico de nuestras propias experiencias clínicas, comunitarias, de reinserción social, ¿no? Socioeducativas y todas las intervenciones que hacemos. Roberto habló ampliamente sobre obtener una evidencia sobre la calidad de lo que hacemos, ¿no? Y evaluar el funcionamiento. La palabra calidad viene de cualidad, de qualitas, y dice que es lo que hace que una cosa sea lo que es, dice el diccionario. Habla de una esencia. ¿Cuál es la esencia de nuestro centro de tratamiento? ¿Cómo lo estamos pensando? ¿Estamos llegando con nuestro propósito terapéutico donde queremos? Justamente esta información nos tiene que servir para mejorar nuestros planes de tratamiento. Bueno, ¿y qué evaluamos? ¿Qué podemos evaluar? Bueno, hay evaluaciones en los centros que evalúan las modalidades de implementación de los tratamientos. Bueno, vamos a evaluar si es mejor psicoterapia 2 veces por semana, 1 vez por semana, con cuántas otras acciones, talleres, etc. ¿En qué ambiente organizacional se desarrollan los tratamientos, ¿no? ¿Cuál es el clima ambiental de nuestro centro? Lo podemos evaluar. ¿Cuál es la capacitación de los operadores? Como nosotros sabemos, el tema del cual nos ocupamos es muy complejo, tiene múltiples aristas y caras si lo pensamos como un poliedro. Entonces,
las personas que trabajan en este problema tienen que estar capacitadas y tienen que estar en un proceso de capacitación constante, ¿no? Para ir pensando, ampliando la forma de ver los cambios en las poblaciones, los cambios culturales, los cambios, que, como dijo Roberto, históricos, económicos, que van modificando y que en interacción con los sujetos van haciendo que los usuarios de sustancias con los cuales nosotros trabajamos también vayan cambiando su perfil. ¿Cómo no? La eficacia, ¿no? La eficacia, la evaluación de eficacia. ¿Realmente alcanzamos el resultado que queríamos alcanzar? ¿Cuán eficaz es la terapia, ¿no?, de tal tipo con los pacientes con consumo problemático de sustancias? Este es un tema controversial, pero muy, muy importante, ¿no? Y que los indicadores de que fue eficaz sean indicadores, ahora vamos a ver, que sean consensuados, válidos y atendidos por toda la comunidad de centros que tenemos alrededor, para poder abrir un diálogo, digamos, donde los términos, los conceptos, no digo que sean iguales, pero por lo menos se asemejen en cuanto a qué es un buen tratamiento. La percepción de calidad no solamente nuestra, de los usuarios, como les decía, de los operadores, de las familias, ¿no? Son varias cuestiones que se entremezclan. Busqué nosotros lo que vamos a estudiar cuando uno evalúa variables. Las variables son fenómenos, ¿no? Fenómenos más o menos complejos, y los indicadores son unidades de información sobre ese fenómeno. Si yo digo la variable fiebre, la unidad, digamos, por excelencia, es la temperatura, ¿no? Si yo digo, entonces pongo dato o unidad de información que sirve para conocer o valorar, de nuevo por eso se evalúa, las características, intensidad de un fenómeno y para determinar su evolución futura. Se tiene una función pronóstica, digamos. Este indicador nos indica no solo aquí un presente, sino tiene una función pronóstica. Por lo tanto, es muy importante para los ajustes que debemos hacer de los tratamientos cuando están en curso. Por ejemplo, tomé dos variables para que pensemos los indicadores. No están agotados los indicadores. Digamos, propongo acá los que me parecen más importantes. La variable adherencia al tratamiento, ¿no? Indicadores. Que sea calificado como bueno el servicio que nosotros damos para que un sujeto adhiera o no. Si un sujeto no considera bueno el servicio que damos, no va a ser adherencia al tratamiento. Y no por una cuestión de personalidad o compromiso en el consumo, etcétera, no. Pero acá tenemos que empezar como a despersonalizarnos en la evaluación, que es lo que propone una evaluación, ¿no? Recibir información, digamos, la adherencia al tratamiento puede estar dado por el indicador, por ejemplo, de que el usuario nos dice, sí, recibí información sobre las decisiones que se van tomando sobre mi tratamiento, y por eso las entiendo, las pienso, las acepto, y porque las acepto adhiero a este tratamiento. Otro indicador, cuando utiliza la psicoterapia. Nosotros, si tenemos un sujeto que entra a un centro y dice, mira, vas a hacer una familiar, dos grupales, una individual, cada 15 días una con el psiquiatra, digamos, si yo no explico la utilidad y el sentido, y doy sentido, digamos, el usuario no le explico y no toma sentido de lo útil que es y por el porqué de ese programa de tratamiento, tampoco va a haber adherencia al tratamiento. Después la percepción, digamos, de la suficiencia del tiempo. Las sesiones acá son de 20 minutos. ¿Lo siente la persona suficiente para ser escuchada, que el terapeuta procese la información que le da y le haga una devolución? ¿Recibió la ayuda en forma adecuada a lo que es esta persona? Porque acá tenemos otro gran problema, y que a veces tendemos a ofrecer combos y digamos a todos esto, esto, esto y esto. Y en muchos casos la subjetividad se pierde y la persona piensa que no recibe la ayuda adecuada para ella. Entonces eso también va a incidir en otro indicador, digamos, es otro indicador para la adherencia al tratamiento. El acuerdo con las reglas del tratamiento puede ser un indicador fuertísimo para que la persona adhiera al tratamiento. La buena relación con los compañeros. Bueno, y acá propuse algunos. Tomé otra variable, otro fenómeno, y tomé apreciación del equipo tratante. Cómo aprecia el usuario que está en nuestro centro del equipo tratante.
¿Y qué nos indica cómo es la apreciación del equipo tratante? Puse acá algunos indicadores. La disponibilidad del equipo tratante, la capacidad de motivar al tratamiento del equipo tratante, las tareas que realice en equipo junto al equipo tratante, el buen clima laboral, que es considerar que el equipo tratante comprende y no juzga, en fin. Son ejemplos para que pensemos que nosotros vamos a evaluar fenómenos que hacen a el trabajo en nuestros centros de tratamiento y que dichos fenómenos tienen indicadores que, como su palabra indican, digamos, cómo es el estado de situación de ese fenómeno, que acá vamos a llamar variable para cuando hagamos las investigaciones. Bueno, estos indicadores, estas unidades de información, pueden ser de aspectos estructurales. Los aspectos estructurales pueden ser desde normativos, el diagnóstico del paciente es un momento inicial, son aspectos estructurales que hacen al diagnóstico de base, al diagnóstico inicial, ¿no? La accesibilidad, si le fue fácil o difícil llegar, los recursos humanos que hay para acompañarlo en este tratamiento, la infraestructura, hace frío, está bien calefaccionada la pieza, los mecanismos de supervisión y de coordinación de todo el equipo tratante. Estos se llaman indicadores de estructura de los centros de tratamiento. Puse solamente algunos, digamos, es lo que hay, con lo que se encuentra la persona cuando llega al centro de tratamiento. Después hay otro grupo de indicadores muy importantes que se llaman funcionales o de proceso y que tienen que ver, que nos indican sobre la calidad, el estado y el funcionamiento de todas las estrategias terapéuticas. Este es otro grupo de indicadores muy, muy importante, ¿no? Y tiene que ver cómo está organizado el servicio. No sé, se me ocurren este ejemplo sonsos, ¿no? Las terapias vienen una después del otro seguidas que, bueno, el sujeto puede llegar hasta perder el horario de almuerzo, ¿no? La cartera, la amplitud, no solo amplitud, sino la idoneidad de cada servicio que se da y la pertinencia de cada servicio para el tratamiento de una persona. Y todos los procesos asistenciales que se definen para ese sujeto. Hay un tercer grupo de indicadores que se llaman de resultado. ¿Y cómo salió este tratamiento? ¿Cómo fue? ¿Cómo resultó? ¿No? Entonces los indicadores van a ser y desertó o llegamos al alta de tratamiento, ¿no? Logró reinsertarse socialmente, comenzó a trabajar, retomó los estudios, volvió a ver a su familia, ¿no? Son todos indicadores de reinserción social. Logra mantener la abstinencia o en reducción de daños, las recaídas que tuvo fueron menos dañinas y menos graves de las que solía tener. También esta serie de indicadores de resultado las vamos a plantear de acuerdo a la noción que nosotros tengamos de lo que es, de lo que busca ese tratamiento, de lo que es el resultado del tratamiento. Podemos partir, digamos, de conceptos distintos, pero partamos desde donde partamos, desde una lógica abstencionista, una lógica de reducción de daños o una lógica mixta. Que este proceso esté funcionando tiene que tener indicadores claros que nos lo señalen. Y por último, los indicadores de impacto. Bueno, ¿cómo impacta? Yo me propuse evaluar los tratamientos del último año. Me proponía evaluar personas. El impacto es como un resultado, un cambio que se produce que va más allá del objetivo terapéutico en sí mismo, inicial que nos propusimos con esta persona. Y por ahí el impacto fue que tuvimos que repensar todos los tratamientos y reorganizar todos los servicios, ¿no? Por ahí el impacto fue que nosotros simplemente queríamos lograr una gran adherencia al tratamiento. No solo la logramos, que eso es un resultado, sino además que hubo otro impacto positivo, que es que los usuarios empezaron a cuidar de hacer más propositivos, a cuidar el centro, a armar un jardincito, a tener motivación. Es un indicador de impacto positivo. No es el resultado que esperábamos, va más allá, ¿no? Es un resultado que surge sin haberlo buscado. Entonces, tener claridad en estos indicadores nos va a permitir mejorar el registro de los servicios que tenemos, mejorar la calidad del servicio de tratamiento, mejorar la continuidad e integralidad del cuidado del usuario que tenemos y la comparabilidad
con otros centros. O sea, evaluar en profundidad estos fenómenos, utilizando estas unidades de observación que son los indicadores, nos va a permitir todo esto que estamos planteando y tal vez más en un sentido positivo, ¿no? O sea, valorar es, digamos, como tratar de, como decíamos hoy, otorgar un valor y una estimación lo más cercano posible a la realidad para ajustar y repensar el servicio que estamos dando. Bueno, acá viene una parte que por ahí es un poquito más densa, un poquito más difíciles, es cómo vamos a evaluar y cómo decidimos, primero, qué vamos a evaluar. No voy a evaluar la adherencia, voy a evaluar, no, al revés, me importa evaluar los que desertaron y estudiar en profundidad todos los sujetos que desertaron para entender los denominadores comunes, no solo desde la variabilidad de la subjetividad de ellos, sino desde lo que el centro le propone y les ha propuesto. Pero ¿cómo lo estudio? Bueno, los estudios en epidemiología y para estudiar los centros, básicamente, o sea, se pueden clasificar de muchas formas, ¿no? Una de las formas que podemos armar una clasificación es la clásica, el estudio experimental, pseudoexperimental y no experimental. Probablemente tengamos la mayoría de estudios en los centros no experimentales, pero podemos hacer un estudio como hoy propuse yo con la musicoterapia o con, no sé, con tener una clase de actividad física todos los días a la mañana antes de empezar, ¿no? Entonces el estudio experimental lo que pide la noción de experimento no es que los vamos a mirar a través de un vidrio, sino que vamos a armar dos grupos en nuestro centro, todos van a tener las mismas prestaciones, las terapias, todo, solo que a un grupo le vamos a asignar una variable, por ejemplo, ejercicio físico ni bien se levantan. Entonces, yo los voy a seguir durante un tiempo. Todos los experimentales implican que tomo dos grupos de sujetos, el experimental y el control, incluye una variable de tratamiento y los voy siguiendo para ver cuál de los dos grupos obtiene mejores resultados. Entonces, empiezo con esto, empiezo con un grupo va a hacer gimnasia ni bien se levanta a la mañana y el otro no, todos igual van a tener todas las prestaciones. Después de 3 meses hago una primera evaluación y después de 6 meses supongamos una segunda evaluación. Lo que pide este tipo de estudio es que el instrumento, que la población en la cual yo reparto los individuos que van a ser parte del experimento con la educación física y los controles, los dos tienen que partir de la misma base poblacional. Por ejemplo, sujetos entrados varones en los últimos 2 meses al tratamiento de entre 18 y 25 años. Entonces, es la misma base poblacional de mi centro. Los tengo que evaluar, digamos, en términos de, por ejemplo, de algunas puedo tomar adhesión al tratamiento o compromiso con el proceso terapéutico. Voy a evaluar eso en el momento 0 en los dos grupos, en un momento 1 a los 3 meses y en un momento 2 a los 6 meses. Si el ejercicio físico, digamos, operó como una variable terapéutica, significa entonces que el grupo experimental que hizo ejercicios físicos en todos los días va a lograr una mayor adherencia terapéutica, estoy inventando, que el grupo que no lo hizo. La lógica del pseudoexperimental es exactamente la misma, con la única diferencia que la muestra, la base no es probabilística. En la primera tendría que dividir mi centro en dos. Unos lo hacen, otros no lo hacen. Acá en vez yo digo, ¿quién quiere participar? Digamos, si no hay, entonces el que quiere participa, ¿no? En este caso, entonces se dice que no fue probabilística, no tuvieron todos la misma probabilidad de ser parte del grupo experimental y que hace ejercicios todos los días. Entonces, la diferencia, como muchas veces no logramos los permisos ni los consentimientos de las personas con las cuales estamos trabajando, la mayoría de las veces terminamos haciendo estudios pseudoexperimentales. Y los otros, todos los otros que vamos a ver, son no experimentales. Es decir, que yo no manipulo ninguna variable, no introduzco una variable como fue la educación física o la musicoterapia o la que fuere, sino observo aquello que va ocurriendo. Acá dice que de acuerdo con las mediciones, el estudio experimental y pseudoexperimental implica una longitud de tiempo. Desde el momento que entra a la comunidad, yo lo sigo 6 meses. O sea que hay un seguimiento a lo largo del tiempo hasta ver si sucede o no sucede lo que yo estoy esperando. ¿Hay mayor adherencia? ¿No hay mayor adherencia?
un tiempo implica, necesito los sujetos en un tiempo. En vez, en los transversales, significa que yo hago un corte aquí y ahora en la población que tengo y observo algo, digamos, y veo si está presente. No hago ningún seguimiento. Aquí y ahora, ¿qué es lo que hay? Los estudios pueden ser retrospectivos o prospectivos. Yo puedo hacer un estudio retrospectivo y preguntarle, por ejemplo, para atrás, qué ocurrió antes de que llegara a mi centro, y hacer un análisis detallado de las historias de tratamiento, ¿no? Y estudiar en detalle los fracasos de los tratamientos anteriores. Entonces hago de acá para atrás un recorrido muy minucioso de todos aquellos tratamientos que fueron fracasados. ¿Y por qué? Puede ser al revés, prospectivo el estudio, ¿no? El estudio puede empezar conmigo, por ejemplo, el experimental es un prospectivo. Empiezo hoy con la gimnasia, la musicoterapia, un grupo sí, un grupo no, y los voy siguiendo hacia adelante, en prospectiva, a ver cuál grupo mejora, obtiene mejores resultados en cuanto a, habíamos dicho, por ejemplo, adherencia al tratamiento. Acá hay otras palabras que seguramente las escucharon. Digamos, en estos estudios puede haber cohortes, grupos de sujetos, por ejemplo, la cohorte del grupo de pandemia. Y podemos ver, nosotros no pusimos ninguna variable, la pandemia sucedió, ¿no? Hubo un virus, la COVID-19, esto ocurrió. Y nosotros simplemente hacemos un estudio minucioso de cómo atraviesan las etapas de tratamiento los sujetos que tuvieron un nivel mayor de aislamiento, porque no podían ir los familiares a verlos, etc. Entonces hago la cohorte de todos los pacientes de la pandemia y la comparo con la cohorte de pacientes que no entraron en pandemia y que tuvieron un tratamiento sin estas limitaciones, ¿no? Entonces, las cohortes también son en el tiempo, pero yo observo, algo sucede, que yo no lo provoqué, digamos, y lo voy siguiendo cómo evoluciona el fenómeno. Los casos y controles, no, los casos y controles tienen que ver con que yo sí elijo un grupo de casos, por ejemplo, puedo comparar un grupo de usuarios de cocaína y otro grupo de usuarios, ¿no? O puedo poner, no sé, y ver cuáles de estos sujetos, por ejemplo, en cuáles de estos sujetos funciona mejor las entrevistas vinculares, ¿no? Porque tengo una teoría del vínculo, etc. Y tomo un grupo de pacientes consumidores de opioides y otro de cocaína. Y yo en casos y controles veo con cuáles es más fácil trabajar los vínculos y cómo incorporar la familia, etc. Se nos pueden ocurrir millones de cosas. Seguramente a ustedes ya se les están ocurriendo millones de estudios que podemos hacer, ¿no? Todos, en general, todos los estudios que ustedes van a hacer en sus centros van a ser de tipo individual, porque la unidad de análisis va a ser el individuo, Laura, Pedro, Juan, o sea, nuestros usuarios que están en nuestro centro, en el cual vamos a analizar un determinado fenómeno, llamado variable en investigación, a través de mirar detalladamente unos indicadores de ese fenómeno. Pero sujeto a sujeto, yo voy a determinar, digamos, qué es lo que fue pasando. Entonces puedo ver, no sé, por ejemplo, los que están estudiando o empezaron la escuela, podemos hacerlo sujeto a sujeto, cómo cómo están comprometidas, por ejemplo, las funciones cognitivas, la capacidad atencional, de acuerdo a si han tenido un uso problemático, como les decía, de opioides o de cualquiera de los tipos de las cocaínas o alucinógenos, etc. Y yo sujeto a sujeto tengo una observación. Hay otro tipo de estudios que se llama ecológicos, que por ejemplo tendrían que juntarse varios centros, los centros de la Argentina, ¿no? Y tomar directamente ciertas tasas
que estén dados en esos grupos, ¿no? Entonces ver, por ejemplo, podemos tomarlo por zonas donde hay una cultura muy distinta, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar los centros del noroeste versus los centros del centro o versus los centros de la Patagonia y estudiar variables macro en esos grupos, pensando el centro no como el centro individual, sino como un centro patagónico, como un centro del noroeste, porque esa unidad, ser un centro de la Patagonia o del noroeste, ya implica un aspecto, un fenómeno muy particular de modo de funcionar de los centros y de las personas que van a esos centros por sus características culturales, más allá, digamos, de que el centro tenga un marco teórico cognitivista o psicoanalítico o lo que fuere. Entonces los estudios psicológicos agrupan las unidades, en este caso los centros, por sectores bien diferenciados. Bueno, espero no tenerlos cansados hasta ahora. Digamos, vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de estos tipos de mediciones, qué información nos pueden dar, para qué nos pueden servir en nuestro centro. Como dije, la primera invitación primero es como al registro, a los buenos registros, y en eso yo sé que, digamos, casi todos los centros están en esto y saben y han aprendido que un buen registro de la situación de ingreso de un paciente y de su evolución y de las condiciones a través de las cuales se da el alta y por las que se da el alta, nos ayuda a repensar y a pensar nuestra población. Entonces, el primer instrumento, buenas historias clínicas, buenos seguimientos y buena sistematización de los datos de seguimiento. Y si no, ¿qué mido? ¿Qué puedo medir? Digamos, ¿no? Bueno, se redujo el uso de drogas, sería como, por ejemplo, cuando hago el seguimiento post-externación, como él decía, no solamente el uso, hubo recaídas. ¿Qué gravedad tuvieron esas recaídas? ¿No? Primero, frecuencia y gravedad podrían ser otros indicadores. Frecuencia y gravedad de recaídas. ¿No? Ahí tendríamos la variable, el fenómeno recaída ya con dos indicadores, frecuencia, gravedad, ¿no? Puede ser lugar, puede ser modalidad del consumo para la recaída, y hago un estudio, por ejemplo, sobre las recaídas. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer pensar también en que no se trabajó suficientemente cuando estaban los usuarios con nosotros y mejorar eso. ¿No? Mejorías en la salud personal. Entonces nosotros sabemos que muchas veces los usuarios llegan a nuestros centros en un estado comprometido en su salud tanto física como mental, ¿no? Y esto es un indicador de la calidad de vida que estaba llevando el consultante antes de ingresar al centro. Bueno, hola, hola, sí, escucho. Entonces, esto es muy importante. Todos los indicadores que tienen que ver inclusive hasta con el aseo y con todo, para nosotros son indicadores importantísimos. Bueno, podemos medir todo lo que es la mejoría en el funcionamiento social. Digamos, a partir del tratamiento que hizo nuestro centro, los pacientes en general cuando ingresan están muy desorganizados, están apáticos, o sea, sin interés por nada, y están abúlicos, sin deseo. Entonces, se pudo instaurar en ellos, buscar en ellos un deseo de unir hacia, sería, ¿no? Porque el deseo te hace ir hacia, es lo opuesto a la parálisis, ¿no? A una inserción laboral, a otras relaciones interpersonales, a una inserción educacional, etcétera, ¿no? Todos sabemos, lo puse acá, pero ustedes por supuesto lo saben muy bien, que la inserción que tenga el sujeto desde el momento en que sale de nuestro centro va a ser clave, va a ser casi la clave para evitar recaídas severas, frecuentes y que pongan en riesgo de nuevo a la persona. Bueno, también podemos evaluar la reducción de riesgos de amenazas a la seguridad y a la salud pública, ¿no? Aprendió a cuidarse esta persona, digamos, en el sentido, ahora tiene relaciones sexuales y toma los cuidados necesarios, ¿no? Esto es para la salud pública, por él mismo y por los otros. Hay una reducción de las amenazas a la seguridad, digamos, de alguna forma se instaló el concepto en él, o está, digamos, que el otro es otro, y que la comisión del delito implica ir contra un otro, y el otro
digamos, todo lo que es la humanización, el otro es como yo, etcétera, se trabajó, ¿cómo se trabajó? Hay que seguirlo trabajando, tenemos que reforzarlo en los que nos quedaron en los centros, las personas usuarias que tenemos en los centros. Y traje algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos. Por ejemplo, acá está, hay algunos centros que participaron en esta prueba piloto que se hizo en 10 países de la región, ¿no? Lo que se quería era buscar un instrumento que funcionara más o menos en los centros de toda la región, hablo de América Latina, o sea que va desde Centroamérica hasta nosotros, dice, para monitorear en forma sencilla y continua los resultados terapéuticos de la persona, ¿no? Entonces, ver los cambios que va experimentando a partir del tratamiento, sistematizándolo, ¿no? Entonces, y ahí va la visión clínica, articulando la perspectiva clínica, la autopercepción del paciente, que es muy importante sobre su propia evolución, y mejorías en general, ¿no? Y entonces que el paciente, él y nosotros podamos pensar cómo llegó al principio, cómo estaba, cómo fue su evolución y cómo se está yendo, ¿no? Pero sistematizado esto. Bueno, la propuesta que hicieron ellos fue en la evaluación de base, es una evaluación que probablemente muchos de ustedes la hacen ya en todas sus historias clínicas. Por ahí lo que no se incorpora, y hay una invitación a incorporar, es el bienestar en la salud mental y en la salud física, ¿no? E inclusive se toman datos de frecuencia en la accidentalidad, cuántas veces iba al médico, o sea, usos de servicios, bueno, y todo lo que tenga que ver con autocuidado de la salud. Porque este es un punto muy importante en el cual el sujeto puede hacer pie para mirar para atrás y ver realmente los cambios que logró. La situación ocupacional, como ustedes ven, cada una tiene un montón de indicadores. Uno toma una variable y de lado están todos los indicadores que nos hacen pensar cómo pensar la variable y cómo evaluarlo junto con el usuario, ¿no? Entran las transgresiones a las normas sociales. Al principio esto también en Argentina creó un poco en los centros que lo probamos un poco de resistencia porque el sujeto no quiere hablar de la comisión de delitos, etcétera, pero bueno, ahí se puede repensar cómo pedir esta información, ¿no? Las relaciones significativas y la satisfacción con la vida, ¿no? Con la propia vida, con el lugar donde vive, con la situación socioeconómica, con las actividades del tiempo libre, con las tensiones económicas que suele pasar dado, en relación a este consumo problemático de sustancias. Y así hacemos una buena evaluación de base, ¿no? También inclusive este cuestionario trae muy organizado y pensados todos los consumos, ¿no? Por ejemplo, alcohol, y inclusive se le invita al sujeto, a la persona, a tratar de acordarte cuánto tomabas por día, cuánto tomaste en la última semana, y antes, y antes, y antes. Son sujetos que, obviamente, son personas que tienen serios problemas, digamos, primero que un día, cuando uno está en consumo problemático, un día es muy parecido al otro. Y lograr una diferenciación es muy difícil, porque es vivido no como una sucesión de días, sino como una continuidad sin ningún corte. Ustedes, como saben, la organización espacio y tiempo son dos categorías fundamentales de la conciencia que nos permiten estar orientados en relación a nosotros mismos, en relación hacia dónde vamos y en relación con los otros. Entonces, ayudar y acompañar a la persona en esta reorganización minuciosa de los consumos como sucesos distintos, ¿no? Y donde cada día en realidad fue distinto, digamos, sacarlo de esa especie de mar infinito, de océano, sin ninguna boya que haga ninguna marcación de la existencia. Entonces, a mí me parece muy interesante en este instrumento cómo se le hace al sujeto recuperar e historizar sus últimos periodos de consumo. Bueno, y también, como yo les decía, se le da mucha importancia a todo lo que es autocuidado y que el sujeto reflexione cómo venía haciendo su autocuidado en las semanas antecedentes a ingresar al centro, ¿no? Se aseaba, cómo se presentaba, se peinaba a la mañana, ¿no? Comía, no comía. Nosotros tenemos todos los problemas, obviamente, de la gente de calle y de mucha gente en estado de vulnerabilidad y pobreza extrema, que hay ciertos indicadores que sabemos que las personas no comían bien. Pero también sabemos que inclusive en esa población,
en esa población, algunos tienen, digamos, conductas de autocuidado y en las personas con consumo problemático, digamos, hasta las mínimas conductas de autocuidado se han perdido. Sobre el sueño se pregunta mucho, sobre el ejercicio físico, etc. ¿No? Y después para los que tenían, digamos, estaban estudiando, estaban trabajando, también se les hace reconstruir, digamos, los horarios. Fíjate que yo decía que es le proponemos al sujeto una reorganización en tiempo y espacio. Llegaba atrasado, ¿cuánto faltaba a su trabajo? ¿No? Lo sancionaron, etc. Se ve en detalle esto. Y después también se le pide muchas veces en esta escala que la persona marque entre 0 a 10 distintas cuestiones donde se autoevalúa. Entonces, pensando en las últimas 4 semanas, ¿cómo diría que ha estado su capacidad para desempeñar o hacerse cargo de, está escrito de una forma complicada, responsabilidades financieras, pero en realidad el manejo del dinero, ¿no? Y entonces la persona se autopuntúa con manejo del dinero, porque nosotros sabemos que esto también tiene que ser después un logro de tratamiento. La persona tiene que salir autosuficiente y autoválida, y bueno, en la autosuficiencia el manejo del dinero, en la autonomía de la persona es fundamental. Más allá que nos pueda gustar más o menos este instrumento, porque después el sujeto se lo hace volver a autoevaluarse y reflexionar sobre lo mismo que cuando ingresó, a mitad del tratamiento, y después para tratamiento se propone a los 3 meses y no me acuerdo más si a los 6 meses. Más allá de que nos pueda gustar este instrumento o no, este es un típico ejemplo de un instrumento observacional, no es ningún experimento, sino donde yo sistematizo mi observación a lo largo del tiempo, es un longitudinal, ¿no? Y donde yo voy junto con el paciente marcando los cambios que se van verificando en distintos aspectos. Yo acá presenté solamente algunos. Entonces, esto es un estudio observacional, o sea, no experimental, longitudinal, lo vamos a hacer durante un tiempo, y prospectivo. Ese tiempo lo vamos a mirar hacia adelante, desde que entra en nuestro centro. ¿Cómo se va dando esa sucesión de cambios? ¿Se va dando, no se va dando? ¿Cómo se va dando? ¿Cuáles cambios se verifican primero? ¿Cuáles después? Si se verifican primero ciertos cambios en todos los usuarios, tiene que ver que tal vez estamos como hipertrofiando ciertos aspectos en nuestro tratamiento, en el sentido del brazo de tenista, un brazo súper musculoso y el otro flaquito. O sea, estamos invirtiendo más en ciertos aspectos de la vida de esta persona que en otros. Bueno, nos puede hacer pensar muchísimo, y además porque nosotros lo vamos registrando, junto y acompañados del ojo del paciente, de la autopercepción. Si el usuario, digamos, no es partícipe pleno de su tratamiento y no es partícipe pleno de la evaluación en función de la cual se van tomando decisiones de tratamiento, difícilmente haya una adherencia y difícilmente se quiera quedar. ¿Por qué? Porque lo que dicen ellos, ¿no? La vida es mía, entonces yo tengo que ser partícipe absoluto. Pero nosotros vamos a guiar este proceso. Entonces, en este encuentro de cómo va evaluando, que significa dar valor a los sucesos terapéuticos del paciente, tanto los profesionales, el equipo tratante y operadores, como los usuarios, digamos, esa doble mirada tiene que estar, porque probablemente la realidad de lo que está pasando con la evaluación con la evolución de ese tratamiento está en el encuentro de las dos miradas. Y acá traje otro cuestionario, otro cuestionario que es interesante. Nosotros no estamos tan acostumbrados a que sea el paciente quien evalúa la calidad. Y ustedes, como saben, cada vez se le da más importancia que es el usuario, digamos, como justamente para sentirse parte, para pertenecer al centro, para que alguien se sienta parte de un tratamiento y parte de un centro, tiene que ser realmente parte, ¿no? Entonces, si es parte, aparte tiene que desarrollar la persona un criterio lógico, decisional, y fortalecerse en esos aspectos. Entonces, la invitación a la autoevaluación es algo muy, muy importante como incentivo introspectivo para un paciente. Y entonces, esto digamos, son cuestionarios donde el paciente, yo acá puse algunas preguntas, se evalúa cuán cercano es a mi domicilio. Si estamos en un ambulatorio, sabemos que
si no es cercano, digamos, todo lo que tiene que ver no le va a parecer bueno, o sea, baja inmediatamente la calidad. Y en función de esto nosotros previamente se buscaron indicadores de calidad. Se buscaron indicadores de calidad, que es lo que ustedes van a ver, que tienen que ver con una dimensión muy importante o variable, que es la accesibilidad. ¿Y cómo evalúo? ¿Qué indicador tengo de cuán accesible percibe el centro este usuario? Bueno, hay accesibilidad en términos de distancia, queda lejos, no sé, mi familia vive en Núñez y el centro queda en José C. Paz. Y la accesibilidad no está muy bien para ir a las reuniones familiares, etc. Pueden llegar con los medios de transporte locales. Él cuando está en el ambulatorio puede llegar, ¿cuánto le cuesta? Y otra pregunta que nos puse previo, inclusive preguntas sobre el dinero, ¿no? Entonces, acá está, para que vaya la familia al tratamiento. Puede llegar, ¿no? Resulta fácil acordar un turno para las consultas porque nosotros ya ni nos damos cuenta. Decimos que venga el jueves, el jueves son tal cosas. No, se corre la sesión de familias para dentro de 15 días. Estos son indicadores de calidad muy importantes que ni siquiera los pensamos, ¿no? Bueno, el diagnóstico, el tratamiento indicado se realizó sin demoras. Cuando tuvo la evaluación psiquiátrica hubo un pedido de interconsulta neurológica. ¿Se hizo, no se hizo? Pasaron 6 meses y alguien dijo, che, no fue el neurólogo. Bueno, ¿no? Con estrategia. Después hay indicadores de proceso para la calidad. ¿Cómo fue este tratamiento? ¿Cómo percibió este tratamiento el usuario? ¿No? Los servicios del centro estuvieron disponibles para mí sin importar si yo tenía antecedentes penales, si yo tenía tal discapacidad, ¿no? Si yo tenía tal enfermedad. En los procesos de admisión, ¿no? Que suelen ser a veces un poco largos, entonces entre la primera y la segunda consulta, ¿cuánto pasó? ¿No? Esto para un paciente que está urgido por un consumo problemático, dar tiempos de latencia muy grandes entre cada consulta no es percibido como algo de buena calidad, ¿no? ¿Cuánto tengo que esperar para que me atiendan? Y el psiquiatra tiene que venir a la mañana, pero a veces lo espero todo el día. ¿Cuánto tengo que esperar? ¿No? Las entrevistas, sí, te dan 20 minutos de psicoterapia. ¿No? Menos de 30 minutos está considerado también un indicador de baja calidad, ¿no? ¿Dónde son los espacios donde yo voy a hablar de mí, me voy a encontrar con mis sueños y con mis fantasmas en las terapias? ¿Son agradables? ¿Son más o menos acogedores? Si no, es muy difícil encontrarnos con nosotros mismos cuando a veces abrimos puertas complicadas y el afuera no tiene un mínimo de agradabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué promueve este ambiente? El área del comedor, de la cocina, lo que fuera, ¿está limpio? La limpieza es fundamental dentro del proceso de tratamiento, ¿no? Porque la limpieza, también, bueno, es una metáfora importantísima, pero es un lugar donde a veces nos vamos a sacar nuestras partes más oscuras o más complejas. El lugar tiene que estar limpio. Bueno, ¿cómo piensa que lo atienden los operadores? Porque por ahí nosotros nos consideramos los mejores psicólogos, operadores y psiquiatras del mundo y no se siente bien atendido esta persona. Entonces, bueno, lo de la limpieza ya lo hablé, la atención ya lo hablé, digamos, el respeto por los turnos, etc., ¿no? Y después hay preguntas importantes, ¿no? ¿A vos te parece que te preguntaron todo lo necesario para entender tu historia de consumo? ¿O tu historia familiar? ¿O tu historia de pareja? Esto hay que preguntárselo a los pacientes, son indicadores interesantes, ¿no? Después todos se le informaron sobre los riesgos del consumo, todos sabemos que lo debemos hacer, a veces no se hace. Como ustedes ven acá, te ofrecieron soluciones concretas, y otras preguntas. Si vos pudieras elegir, ¿volverías a este centro? Realidad cruda, pero tenemos que escucharlo, ¿no? En caso, bueno, tus conocidos y tu familia consideran bueno el centro, ¿no? Este, ¿recomendarías este centro? Entonces, la invitación a empezar a incorporar, digamos, evaluaciones de calidad desde la perspectiva de los usuarios. Y hay otros instrumentos muy interesantes, que es desde las perspectivas de los operadores la evaluación del centro. Sistematizado, muy interesante.
Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer muchísimas cosas. Pueden también hacer análisis de los perfiles. Yo les decía, podemos hacer estudios retrospectivos. Si ustedes tienen buenos registros, pueden ver cómo era el ingreso de los pacientes hace 10 años, por qué sustancias ingresaban, qué consumían, qué posibilidades terapéuticas les ofrecían y los niveles de alta deserción y adhesión al tratamiento que tenían. Ir viendo cómo esto fue cambiando. Lo que va a mostrar, por un lado, el cambio de la realidad externa y cómo cambia la demanda de tratamiento, y la plasticidad de ustedes, digamos, los operadores y profesionales que están en el centro, para adecuarse a esa nueva demanda. Entonces también podemos hacer un estudio retrospectivo, es decir, longitudinal, pero para atrás, porque ya lo dicen los historiadores, digamos, comprender la historia de nuestro centro y cómo fuimos evolucionando, a la par de cómo fue evolucionando la problemática del consumo, nos puede hacer reflexionar dónde tuvimos decisiones acertadas y dónde tuvimos decisiones equivocadas. Justamente todos estos datos sirven para tomar decisiones. Luis Alonso, en la última clase, la clase próxima, les va a hablar esto, de cómo los procesos decisionales tienen que estar basados en buenas evaluaciones, es decir, en valoraciones correctas de nuestra institución, de los procesos de tratamiento que estamos ofreciendo, de las condiciones generales y de qué entendemos por resultado de tratamiento. ¿Que logró una abstinencia y basta? ¿O en resultado del tratamiento, para ver el resultado del tratamiento, vamos a hacer un seguimiento de 6 meses, de 1 año, y recién ahí hacer una evaluación de resultados, ¿no? Entonces, esto implica, primero, ponerse a pensar cómo uno piensa el fenómeno y ponerse a pensar qué es lo que indica, digamos, los cambios y el modo de funcionamiento de ese fenómeno, para después pensar si es apropiado y además de apropiado, si tiene calidad, si es pertinente, etc. Tenemos la variable institucional, el mundo de la institución. Tenemos un cuerpo grandísimo de profesionales y operadores y muy variados, que es a su vez oportunidad y en muchos casos dificultad. Y tenemos estructuras, digamos, teóricas en función de las cuales nosotros nos organizamos mentalmente para pensar el problema que tenemos enfrente. O sea, es bien complejo. Entonces, detenernos, pensar detalladamente en lo que estamos haciendo y con criterios, consensuar cómo y sistematizar toda esa información, nos va a permitir organizarnos a nosotros. Como hacer partícipe de este proceso al usuario lo ayuda a organizarse a él mismo también. Porque esto es un método, ¿no? Los métodos son caminos confiables y seguros para alcanzar conocimientos válidos, dice la teoría de la metodología. Bueno, válidos de nuevo. La palabra valor, de la cual deriva la palabra evaluar, determinar el valor. Bueno, yo ahora voy a parar de hablar y Roberto Canay tendría que levantar preguntas que ustedes tengan para que sigamos discutiendo sobre esto. Roberto, por favor, si vos podés ver las preguntas que se hicieron y me las vas diciendo. Sí, Vero, te comento la primera pregunta es sobre si tenés publicaciones en donde se hayan aplicado alguno de estos instrumentos para ver la redacción de esos informes y cómo se plantean. Sí, cómo no. Sí, tengo publicaciones, inclusive el de evaluación de calidad de los usuarios se hizo, ese se usó, es un instrumento de la OMS y se usó, lo tomé, se había usado en México y acá lo usamos en los CPA. Y el otro instrumento muy interesante es la evaluación de la calidad del tratamiento desde la perspectiva de los operadores y también fue utilizado, sí, cómo no, sí, por supuesto. Y el de perfil de pacientes también tengo informes hechos por Cedronal, hechos por ciudad, digamos, donde ahí se hace en un colectivo a un determinado grupo de centros. Mi invitación es que cada centro empiece a pensar
digamos, cuál es su población, cuál es el recorrido de la población y cuáles cambios tuvo esa población en el propio centro en los tipos de consumo y en las modalidades de consumo. Perfecto. Yo creo que cuando después de la clase, de la charla que dé Luis Alfonso y entreguemos los certificados de la universidad, podemos acercar también, junto con la bibliografía que teníamos ya pautada, algunos de estos estudios, si nos acercas entonces. Perfecto, cómo no, con mucho gusto, sí, por supuesto. Bien, Sí, sí. Otra pregunta es sobre perfiles de pacientes. ¿Hay estudios recientes acá en Argentina? Sí, nosotros hicimos el último estudio, que lo hicimos también a nivel global, en el 19. Esto también se los voy a adjuntar. Sí, lo tenemos, es muy interesante. Y Roberto, con vos, no sé si recordás, yo estuve leyendo un poco el informe que hicimos de perfiles de tratamiento en ciudad, que tomamos un poco la evolución de quienes venían a ciudad a pedir tratamiento en el 2008, y vimos la evolución hasta el 2012, y no sé si recordás, Roberto, que era muy interesante, como al principio teníamos la mayoría de los chicos con consumo de pasta base y de inhalantes, y cómo eso fue cambiando el motivo de consulta totalmente, digamos, el inhalante prácticamente desapareció y la pasta base quedó, pero en una línea muy poco. E inclusive, en esos análisis que hacíamos, encontrábamos que los chicos que llegaban y las personas que llegaban al tratamiento en esos primeros años, 2008, 2009, eran casi todos varones y que llegaban por primera vez al tratamiento. Por ejemplo, para el 2010 ya teníamos, el 2011 teníamos que los chicos eran muy jovencitos y tal vez habían pasado por 8 tratamientos antes de venir, antes de empezar ese que empezaban en ciudad. Por eso es tan importante hacer un análisis, un buen análisis cada centro de las deserciones, digamos. ¿Por qué hay tanta deserción? Porque si hay deserción seguramente hay factores de algunas personas, etcétera, que no quisieron ser tratadas. Pero también hay que repensar la oferta de tratamiento. El análisis es fundamental, ¿no? Acá hay otra pregunta que es de Ariel del Reparo, que dice: el instrumento de calidad de tratamiento que se utilizó en el OAT, junto con la colaboración de instituciones conveniadas, ¿arrojó algún resultado o hay alguna publicación puntual realizada al respecto? Y bueno, y Sí. hace un comentario que dice que es muy bueno el curso. Bueno, muchas gracias por un muy buen curso. El instrumento, eso fue una prueba piloto y se hizo para ajustar de todas las observaciones que nosotros levantamos, que hicimos porque ¿qué pasó? El instrumento, Ariel seguramente lo recordará, fue hecho parte en México y parte en Chile, o sea, donde las realidades culturales son distintas. Bueno, estos instrumentos, cuando hay que aplicarlos a todo el hemisferio, es realmente complicado. Nosotros mandamos todo. No sé si puedo intentar averiguar si recibió los resultados la actual gestión, porque cuando nosotros terminamos de enviar todo, justo finalizaba nuestra prestación. Pero se envió todo y se enviaron todas las correcciones que fueron consideradas muy útiles que propusieron los centros de Argentina, que fueron 3 centros, uno fue el Reparo, que participaron. Bien. Bueno, no habría más comentarios ni preguntas por ahora, así que a ver si hay alguna más. Dice: muy completa la charla, Marcelo de Camino de Esperanza. Si no hay ninguna pregunta o comentario más, quedamos entonces en esto. Digo, vamos a hacer llegar con los certificados a cada uno de los correos el material que se comentó recién, sumado al manual que teníamos ya previsto enviar. Y por otro lado, esto lo habíamos conversado con Fabián Tonda cuando acordamos hacer este seminario. Cualquier aplicación de los instrumentos, ya sea que lo quieran hacer de manera colectiva o en cada una de las instituciones, bueno, cuentan con nuestro apoyo desde ISAP y desde la universidad, completamente, está completamente
es una colaboración que forma parte del acuerdo, no tiene ningún costo de ninguna manera, así que con eso cuenten las veces que se necesite. El próximo jueves a las 6 de la tarde tendríamos entonces la charla de Luis Alfonso, que es el representante de la OPS en Washington por el tema adicciones. Bueno, un comentario de Analía, creo que sería el último. Dice, gracias Vero y Roberto. Me recordaste la experiencia de la OEA, fue interesante la evaluación de calidad. Así que, bueno, gracias Analía por el comentario. Sí. Me está llegando por mensaje un mensaje de Fabián Chioso que dice, hola, no sé cómo mandar las preguntas. Ah, una dificultad para cargar preguntas, a ver, es por el chat, Fabi. Bueno, si hago tiempo, se me está mandando por audio. Se ve que está teniendo algún problema para enviar las preguntas vía la plataforma. A ver. Bueno, esperamos la pregunta de Fabi, de Chioso, y... No, simplemente me dice que no encuentra el chat. ¿Dónde está el chat? Si vos lo podés orientar, ¿dónde encontrar el chat? Bueno, ya, justo ahora estamos llegando medio al límite de tiempo, pero después te llamo, Fabi, y te comento así lo tenés a mano para la próxima. Así que bueno, muchas gracias a todos los asistentes, gracias a Vero. Nos vemos el próximo jueves y bueno, y estamos a disposición para cualquier pregunta que tengan en cualquier momento también entre semana. Saludos. A Fabián Chioso y a Fabián Tonda, que realmente desde las organizaciones que ellos están coordinando, pusieron este voto de confianza y digamos en la importancia de lo que es empezar a pensar la evaluación como valoración sistemática de nuestras prácticas. Así que muchas gracias por darnos esta oportunidad también. Bueno, gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, buena fecha patria el día de mañana y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Hasta pronto a todos. Hasta luego.